Pues buenas noches, esperamos que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar esta noche. Estamos contentos de estar nuevamente por aquí y pues saludarles. Eh, Esperamos que realmente pues estos tiempos estén siendo de mucha, mucha bendición y pues, ¿qué te parece si oramos? ¿Oras, mi amor? Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche. Gracias por todas tus bondades, Señor, a lo largo de este mes. Gracias por todo lo que tú hablas a nuestras vidas, hablas a nuestros corazones, Señor. Y claro que estamos aquí porque queremos seguir trabajando en nuestro matrimonio, pero también mientras trabajamos en nuestro matrimonio, estoy plenamente segura que tú quieres trabajar en nuestra vida de manera personal. Así es que gracias por este tiempo en el que podemos tener un momento de reflexión, pero también de profundizar un poquito en tu palabra, Señor. Y yo oro porque no, que tú estés presente en medio de nosotros. Tu palabra nos enseña que donde dos o tres están congregados en tu nombre, tu presencia está con nosotros, Señor. Y hoy sabemos y reconocemos que tu presencia está en medio de nosotros, no importa que estemos regados, Señor, no importa que estemos en diferentes estados, sabemos perfectamente que tú estás con nosotros. Así es que bendice este tiempo, guíanos tú, habla más profundo y Espíritu Santo, ayúdanos a todas estas cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida para que nuestro matrimonio mejore, Señor. Te bendecimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Pues queremos hoy queremos hablar un poco acerca de los conflictos, acerca del perdón, acerca de la restauración del matrimonio. Y bueno, hay un montón que podemos hablar al respecto. Pero antes de esto, yo quiero preguntar. Hoy somos poquitos, así que a lo mejor podemos interactuar por ahí un poquito más. Apenas fue el 14 de febrero y yo en redes compartía una muy breve reflexión, pues especialmente para los hombres, ¿verdad? Yo les decía la importancia de, o sea, estos actos son bonitos, ¿verdad? Yo pues me voy a alzar el cuello, voy a presumirme que yo preparé ahí un tiempo especial con mi esposa y nos fuimos a un concierto como a la luz de las velas, nos fuimos a cenar, fue un tiempo bien, bien bonito, pero y bueno, obviamente lo disfrutaba, bueno, yo creo que lo disfrutaste, Sí, ¿verdad? mucho. Lo disfrutamos mucho y claro que estos detalles, pues es importante tenerlos más allá del 14 de febrero, ¿verdad? A veces algo inesperado puede ser muy, muy significativo. Pero también en este video yo les compartía que que en esto hay mucho valor, obviamente, pero que es mucho más valioso a nosotros como hombres, eh, precisamente el buscar ser espirituales, el buscar a Dios constantemente, en buscar yo algo que he ido aprendiendo es cómo puedo amarte mejor, no amarte más, pero cómo puedo amarte mejor. Porque a veces yo puedo pensar que la forma en la que te amo es suficiente y está bien, ¿verdad? Pero hay una manera en la que Dios te diseñó para recibir ese amor, ¿verdad? Y Él sí puede amarte de esa manera. Entonces, para yo poder amarte de esa manera, tengo que relacionarme con Dios, que te diseñó así de compleja y así de difícil de entender, y para poder acercarme más a ese amor, ¿no? Entonces, esto de generar memorias juntos ayuda mucho, mucho a la resolución de conflictos, al perdonar pronto, a restaurar, que es mucho de lo que queremos platicar hoy, ¿verdad? Fíjate algo que se me hace muy interesante es que yo trabajo con matrimonios y una de las cosas que yo normalmente trabajo con matrimonios es primero
eh, primero establecer, yo siempre hablo como un colchón emocional. Y cuando hablo de ese colchón emocional, estoy hablando de la conexión que la pareja necesita tener. Y, y va muy aunado a esto que estamos hablando. ¿Qué es ese colchón emocional? Efectivamente, es muy difícil poder solucionar un conflicto con él si yo no tengo una conexión emocional con él, si yo estoy enojada con él, si yo no perdono rápido. Es muy complicado que yo quiera solucionar un conflicto. Pero ¿qué pasa si mi esposo y yo hemos tenido buenos tiempos? ¿Qué pasa si no solo generamos memoria, sino también somos intencionales en nuestra relación? Los conflictos van a llegar, porque siempre llegan, ¿verdad? Este, pero ese colchón emocional ayuda a que yo tenga el ánimo para ya solucionarlo, ¿ok? Para ya arreglarlo. Cuando no existe esa conexión, eh, puede incluso pasar días y no nos interesa arreglar el asunto. Es como, no pasa nada ya, pues ni modo, ¿no? Pero cuando existe esa conexión emocional es mucho más fácil para los dos. No solo estamos hablando como en el lado femenino, sino también en el lado masculino. Es mucho más sencillo, es mucho más placentero querer llegar a esa resolución del conflicto, ¿no? Entonces creo que va muy de la mano. Hay algo muy importante que tú decías, el tema, y me llamó la atención algo que comentabas. Estabas hablando de una parte como más espiritual y no sé, por un momento me puse a pensar, el romanticismo tiene que ver más con la parte espiritual que emocional. Es, Se me hizo interesante. Es, y quizá lo vería de esta manera si el romanticismo es más espiritual que emocional. creo que, Creo que provoca emociones, pero espiritualmente tiene otra, no sé, me llama la atención cuando hablo de la palabra conexión. Sí, Cuando yo hablo de la palabra conexión y pienso un poquito, voy a irme muy bíblica, a lo mejor, bueno, voy a salir un poquito del tema, pero venía a mi mente eso. Pensaba yo Adán y Eva, ¿ok? Adán y Eva tenían una conexión antes del pecado. Sí. Y una conexión perfecta. Esta conexión perfecta no solo era una conexión entre ellos, sino también era una conexión con Dios. Una relación perfecta hombre-mujer y una relación perfecta con Dios. Digo, obviamente la Biblia no nos habla, ¿verdad? Si se iban de cena o algo así, pero yo solo me imagino cómo será un matrimonio con una conexión perfecta. Es muy interesante. Sí, mucho. Porque Adán y Eva, antes de que desobedecieran, tenían esa conexión y esa comunicación correcta. Y quizá me hace pensar que no había peleas, no había una diferencia, porque no estaban desconectados, estaban en una perfecta armonía. Sí. Entre ellos y con Dios. Sí. Eso es lo que a mí me parece muy interesante y que a veces es lo que menos trabajamos en el matrimonio. Trabajamos tanto por querer la comunicación, y algo que yo siempre hablo con la gente que trabaja, porque normalmente están como con la presión de, es que ya, enséñanos a comunicarnos. Y yo siempre digo, es que es bien difícil que alguien aprenda a comunicarse porque a veces la comunicación la queremos solamente desde para yo ser escuchado o escuchada, pero una verdadera conexión es incluso bajar la guardia y aprender a escucharte. Sí. Aprender a saber qué está pasando realmente. Y yo, perdón, esto me remonta mucho a Adán y Eva, en esta comunión perfecta, en esta armonía perfecta, en este matrimonio perfecto, incluso, que tenía que ver con una buena conexión entre tú y yo, pero una buena conexión con el Padre. Sí. Cuando esto se rompe, bueno, ya sabemos todo el desastre que sucedió, ¿no? Después estamos pagando el daño colateral de todo esto, pero me hace pensar que el tema del romanticismo dentro del matrimonio no solo es rosas y cenas y momentos geniales, sino que no le hemos dado el valor correcto de decir, estamos generando una conexión correcta. Sí, 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 que en parte es lo que hablaba en ese video, ¿no? O sea, para yo tener una relación
correcta con mi esposa, tengo que tener una relación correcta con Dios. Ah, al final de cuentas, algo que he escuchado mucho y leído es la importancia de que el hombre esté presente, ¿verdad? O sea, presente realmente. Hay muchas especulaciones y muchas conclusiones acerca del relato del Génesis, porque pues nos lo presenta como si sucedió todo Rápido. rápido, ¿verdad? Es decir, que la Oye, mujer ya dos lo veces. probó, o sea, la mujer habló con la serpiente, Vamos a entrar en ese conflicto. la mujer habló con la serpiente, y no, te voy a decir lo que yo pienso, ¿no? Yo creo que eso sucedió en un periodo de tiempo largo, considerable, en el que la mujer no comió inmediatamente el fruto, Mm. sino que esa conversación con la serpiente no fue en 5 minutos en el huerto, sino que fue una conversación a lo largo del tiempo. Y mi pregunta es, ¿dónde estuvo Adán durante todo ese tiempo de conversación con su esposa, entre la serpiente y su esposa, ¿verdad? Este, y muchos concluyen que estaba ahí. Como hombre, ¿dónde crees que estaba? Yo creo que estaba trabajando. Ok. Yo creo que andaba ocupado terminando de ponerle el nombre a los animales. No, no sé. No sé, mentiría y no le hagan caso a mi evangelio apócrifo, pero Bueno, ya vieron más o menos cómo es un devocional entre los dos. Esta vez no fue intencional, pero normalmente es así. Estamos comentando sobre un asunto y empezamos. ¿Y tú qué crees que haya pasado en esto? y Des- por eso es bien importante como hombres saber que nuestra responsabilidad es estar presente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Ujú, algo que no hace mucho, Pati y yo conversábamos era acerca de esas estrategias de Satanás ujú. para atacar nuestro matrimonio. Y, y fue en una crisis que tuvimos donde yo bajé mi guardia en un área, ¿verdad? Donde yo dije, pues ya está cubierto, eso ya no pasa nada, Eso ¿verdad? toca, sí. Pero fue bien interesante porque Satanás ataca esa área, pero al mismo tiempo ataca a mi esposa, ¿verdad? Entonces yo me di, o nos logramos dar cuenta, como a través de mucha oración y de charlas muy incómodas, cómo es que la forma en que Satanás busca lanzarle dardos a mi esposa es diferente a como lo hace conmigo, pero es proporcional, es decir, ataca por un frente distinto, pero nos ataca a ambos, ¿verdad? O sea, a través de mi esposa y a través de mí también, ¿no? Entonces, este, no sé ni por qué saqué esto, ya Por se los me... conflictos, yo creo. Ajá, sí, los conflictos. Pero quiero leer algo muy importante que está en Colosenses, capítulo 3 verso 13. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y yo sé que este pasaje está en el contexto de las relaciones personales, pero es clave también en el matrimonio, ¿verdad? Em, y algo que decía Patti, todo matrimonio, sin excepción alguna, va a enfrentar conflictos. Y no significa o sea, porque todo esté mal, sino porque simplemente somos distintos, somos personas completamente distintas, tenemos diferentes historias, heridas, venimos al matrimonio con expectativas, formas de ver la vida diferentes. Cuando mi esposo y yo estábamos de acuerdo de nuestros prematrimoniales, Sí. nos estábamos en prematrimoniales y nuestro terapeuta en ese entonces hizo como una especie de árbol genealógico, Oh, eso fue ¿no? brutal. Entonces empezó a hacer preguntas acerca de mi familia, mis papás están casados, sí, tus abuelos, y bueno, empezó ahí a indagar y a hacer un árbol, se habló sobre mis hermanos, sobre los hermanos de Patty, sus papás, o sea, fue así como, y
como en mi caso, pues tengo, mi historia familiar es bastante robusta y gracias a Dios conozco gran parte, o sea, Mi árbol genealógico es como un cactus. es un bonsai. Entonces, a ella le dio mucha vergüenza, o sea, porque ella dice, es que ve tu árbol genealógico y pues obviamente hablando acerca de maldiciones generacionales, ¿no? En mi caso, pues solamente por parte del lado, o sea, mi abuelo paterno, yo realmente no lo conocí por una foto ya estando él grande y digamos que cuestiones generacionales parecía como lo único grave, ¿no? Y de ahí, pues no, mis abuelos están juntos, mis papás están juntos, mis hermanos están juntos, y sonaba esto, ¿no? Juntos, 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 juntos. Y cuando pasó con Patty, ella empieza a llorar y empieza como, es que mi familia fue un caos, o sea, para empezar, mi abuela no quería. Comenzando desde mis padres, o sea, desde mis papás, mi papá ya había fallecido, pero la historia real es que mi papá a los 12 años, cuando yo tenía 12 años, mi papá se fue, entonces mis padres nunca se divorciaron, pero sí hubo una separación. Entonces ahí viene la primer separación, ¿no? Desde la ramita número uno, cortada. Entonces eran papás, mi papá se fue, mi mamá se quedó con nosotros y luego empezamos con los abuelos, ¿no? Cuando me pregunta, ok, vámonos con los abuelos paternos. Y yo, ok, bueno, pues sí, mis abuelos vivieron juntos y viene la primera pregunta. ¿Era tu abuelo biológico? Y yo, no. No, de hecho, mi abuela, no, él era un tercer esposo. Mi mamá fue del primero que no fue el esposo. Y ahí empecé y dije yo, oh Dios, esto se está poniendo complicado, mi gente. Ni la Rosa de Guadalupe tiene mi historia. Entonces, y luego nos vamos por parte de los abuelos paternos. Ni siquiera sabemos qué le pasó al abuelo paterno. Tenemos muchas historias. Unos dicen que se fue a hacer otra familia, otros dicen que se murió. No supimos nada. Mi padre no vivió con mi abuela, vivió con mi bisabuela. Entonces, ahí empezó toda esa historia. Y luego viene la historia de mi hermano, porque también nos preguntaron acerca de nuestros hermanos. Y vienen las historias. Yo veía como un cuadro tan gris que recuerdo que ese día salimos de sesión y yo lo regresé a mirar a él y dije, ¿tú estás seguro de casarte conmigo? Porque esta historia está muy rota. O sea, yo no estoy presentando nada positivo y nada bueno. Y ese día no fue un conflicto entre nosotros, que creo que también esa es la otra parte. Muchas veces creemos que los conflictos son solo entre nosotros, pero a veces hay muchos conflictos externos a nosotros que afectan como pareja. Creo que ese día no hubo un conflicto como tal, pero sí hubo un conflicto interno que es en serio, fue tan fuerte esa sesión porque nosotros no tomamos como clases prenupciales de una iglesia, nosotros tomamos terapia, decidimos tomar terapia antes de casarnos y creo que esa terapia fue brutal para mí, eh, que en ese momento yo casi paré la boda, o sea, casi le dije como, no soy una buena chica para ti, que tienes, no voy a decir que una familia perfecta, porque creo que no existen las familias perfectas, pero donde tienes una buena familia, donde tú sabes de dónde vienes, donde sabes todo. Y yo en ese momento creo que la palabra es me sentí rota, me sentí como quebrada y, y comencé a ver todo como muy gris. Y recuerdo que le dije a él, no, yo no te voy a hacer esto, vengo de una familia muy complicada, vengo de una familia muy difícil y todo eso lo traigo conmigo. Y yo tenía como que en mi mente como que lo voy a echar a perder a este buen hombre. Entonces, ese fue un conflicto interno, Sí. que no era algo que estaba ocasionando entre nosotros o que lo estábamos ocasionando entre nosotros, pero que sí estaba ocasionando un conflicto, no en nuestro matrimonio en ese momento, pero sí en nuestra relación. Sí. Entonces, no le regresé el anillo, que era caro, Sí, no. pero sí dije, vamos a ver si
si soy buena para él o no. Ujú. Pero entonces hubo un momento clave donde cuando nos dimos cuenta de todas estas diferencias, Mm, claro que decidimos caminar juntos, ¿verdad? mm, Y eso creo que ocurre con la mayoría de matrimonios. Yo sé que muchos matrimonios se casan con diferentes expectativas o en diferentes circunstancias, pero al final de cuentas sabemos que nos estamos casando con alguien diferente, ¿verdad? Entonces, mm, el problema no es como tal el conflicto, ¿verdad? El conflicto va a haber siempre, sino que el peligro es cómo lo vamos a manejar, cómo vamos a manejar el conflicto. Y algo que es una realidad es que muchos matrimonios no se rompen por una pelea, no. sino o por una gran pelea. Yo sé que a veces como que catalogamos nuestras crisis o nuestras discusiones, pero no vienen abajo por una gran pelea, sino por pequeños conflictos no resueltos que se han ido por ahí acumulando con el tiempo, por las palabras dichas o no dichas incluso, Ujú. por heridas que minimizamos en el camino, tanto eso se nos da más a los hombres, tendemos a minimizar el las heridas de mi esposa, ¿verdad? Entonces, y aún no siempre heridas, no hablo solamente de las que yo ocasiono, es peor, ¿verdad? Cuando minimizamos la herida que yo ocasioné, pero saber que me estoy casando con una mujer rota, con una mujer herida, y si lo minimizo, este, obviamente va a irse guardando, se va a ir acumulando con el tiempo. Y entonces, viene un conflicto a veces hasta pequeño y ¡pum! Explota la bomba, ¿verdad? Perdones, o sí, como perdones postergados, no he querido perdonar. Y entonces lo que yo les decía, vamos creando un abismo emocional entre nosotros y eso al final de cuentas nos va endureciendo el corazón y obviamente no nos ayudan para resolver el conflicto. Al final resulta más sencillo salir corriendo, huir o inclusive el divorcio. Entonces, pues creo que marzo puede ser este mes donde podemos mirar al conflicto no como una amenaza, sino más bien como esa oportunidad para que podamos crecer, para que podamos sanar, para que podamos decirle al Señor, haz algo nuevo, haz algo diferente en nosotros, y obviamente manejando el conflicto bajo la guía de Dios. Fíjate que estabas leyendo Colosenses 3:13, Ujú, sean compasivos y demás. El 14 me llama mucho la atención porque dice, sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Me llama mucho la atención. Creo que a veces abordamos tanto el tema de los conflictos y cómo hacerlo, pero también la palabra de Dios nos enseña el camino, es vístanse de amor. ujú, Claro que esto me lleva a una pregunta interna, ¿cómo puedo yo, Patricia, vestirme, ay, Patricia sonó muy fuerte, Patricia, ¿cómo puedo yo vestirme de amor? Y creo que las vestiduras del amor, si le podemos poner así un nombre, yo creo que las vestiduras de amor tienen diferentes matices y diferentes tonalidades dependiendo de cada persona. Creo que no es una vestimenta unisex y tampoco es una vestimenta de talla única. Creo que este tipo de vestimenta se va a ver de diferente manera dependiendo de la persona. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que hacernos esta pregunta: ¿cómo puedo yo vestirme de ese amor? Y creo que sin temor a equivocarme, dudo mucho que podamos perdonar sin amor. ujú. Es, Sí, no. no se puede, o sea, no hay manera en que podamos perdonarnos entre nosotros si no existe ese amor. Ujú, Y otra vez, es muy difícil poder tener esa conexión y ese amor si no lo estamos generando y no lo estamos trabajando entre nosotros. ujú, Entonces, creo que es como una cadena de acciones. Me visto de amor y por medio de ese amor voy a poder perdonar. sí. Porque si yo te perdono desde mi herida, nunca te voy a poder perdonar. No.
Sí, no. Sobre Imposible, todo cuando esa herida todavía está sangrando. no te No se puedo creer. puede, no, no se puede. Y es bien interesante porque aquí en Colosenses vemos cómo se coloca el perdón Ujú, como parte del centro de la vida cristiana y pues en este contexto del matrimonio, ¿no? Entonces, lo explica muy claro, sean comprensivos con las ujú, faltas de los demás. Entonces, esto implica que reconocer que el error no es la excepción ujú, sino es parte de la convivencia humana. Yo necesito entender todos los días que mi esposa se va a equivocar mm, hoy, ¿verdad? Es decir, si ella comete un error, no es como la excepción, ujú. no es el idealizar que no, ella nunca se va a equivocar, ella es perfecta. Tú sí, mi amor, tú sí. Este, sino es convivir con la verdad de yo me voy a equivocar, mi esposa se va a equivocar, porque eso está inherente en el ser humano. Entonces, algo que nosotros tenemos que entender es que en el matrimonio el enojo, este, suele surgir cuando sentimos que no fuimos escuchados, ¿no? Cuando la mujer siente que no ha sido valorada, cuando el hombre siente que no ha sido respetado, entonces empieza a encenderse el enojo. Y si esto no se atiende a tiempo, ese enojo se puede transformar en resentimiento y el resentimiento se empieza a reflejar en una distancia muy, muy, muy importante, ¿verdad? Eh, Algo que yo estoy tratando de poner en práctica y es un ejemplo que lo tenemos fresco porque nos pasó ayer. Eh, Ahorita mi esposa y yo estamos viviendo como un sub y baja de emociones por lo que estamos haciendo en ministerio. Y emociones buenas, pero dentro de esas emociones viene miedo, viene si hacemos, no hacemos, cómo le hacemos, ya llegó el cómo, pero y si sale, si no sale, ¿verdad? Entonces, el día de ayer nos fuimos a la Ciudad de México, nos volvimos locos porque pudimos surtir un poquito la librería, este, compramos algunas Biblias para que se viera ahí más bonito y también pues obviamente para poder seguir vendiendo y los primeros insumos para la barra de café. Entonces fue un día bien pesado, pero bien bonito y o sea, yo me engento muy rápido. A mí, mucha gente me desespera. Hoy en Costco para mí fue la locura yo necesito quietud, necesito mi casa, necesito no ruido después de tiempos así, ¿verdad? Pero ayer fue un día como con muchos sub y bajas emocionales y llegamos a la casa y yo empecé a responder eh, de una forma muy áspera, ¿no? Yo estaba de malas, yo estaba cansado, pero no significaba que no estaba feliz, o sea, estoy muy emocionado con lo que Dios está haciendo y todo, pero hubo un momento que yo me puse muy áspero y entonces yo noté mi respuesta cuando ella me dijo, ¿todo bien? Y yo dije, ah, ya me puse de malas. Y fue como mis 5 minutos Milky Way, darme la vuelta. Y solo le dije, sí, sí, todo bien. Este, Ella tenía que atender a una persona en la noche y antes de que ella lo atendiera, yo me subí aquí a su oficina y le dije, perdóname. Y ella fue honesta y me dijo, es que yo no entiendo. O sea, todo estaba bien y simplemente pues, me respondiste así y eso me lastima el corazón, ¿no? Entonces, yo le pude pedir perdón, le dije, sí, perdóname, no es un error que tú cometiste, no es un error de nadie, simplemente es un conflicto mío que cuando yo lo veo digo, no hay razón por la cual me debo poner de esa manera y perdóname, ¿verdad? Y entonces le pedí perdón, la abracé eh, y, y no permití que esto Se siguiera quedara. menguando en el corazón, ¿verdad? Porque si yo no hubiera actuado de forma inmediata, ¿verdad? De pedir perdón, este, posiblemente ya pues hubiera quedado con el, bueno, pues se puso de malas y ya. Pero eso va quedando ahí en el corazón, eso va quedando y va quedando y luego sucede otra vez y se vuelve a quedar. Entonces,
eso se va acumulando y entonces llega un momento donde todos esos enojos acumulados salen, ¿verdad? Y es a veces cuando los hombres nos damos o nos quejamos de que la mujer es histórica, ¿verdad? Que te empieza a sacar, pero es que tal día me hablaste feo y uno ya no se acuerda y no, principalmente no nos acordamos porque no estamos acostumbrados a pedir perdón. Entonces, a veces por cosas pequeñas, a veces como hombres dijimos, bueno, sí, ya la regué y pues ya ni modo, pero no nos disculpamos, ¿verdad? Entonces dejamos que esa semillita entre ahí y ahí empiece a echar raíces. Y creo que ahorita que tú hablabas acerca de esto me hace pensar, incluso pensando en nuestro propio matrimonio, me hace pensar que en muchas, para muchos buenos momentos hemos necesitado perdonarnos antes algo. Ujú, Y sí puedo pensar como en nuestro matrimonio, en muchas ocasiones nos hemos perdonado, no solo yo a él, sino también él a mí, ¿no? Y creo que es un perdón mutuo ujú, de manera constante. Digo, creo que ahora lo podemos manejar mejor, pero a veces viene a mi memoria nuestro primer año de matrimonio. Este, nunca, creo que nunca hemos tenido como una pelea donde, no sé, haya violencia, pero sí, pero sí eran peleas muy fuertes, por cosa, por algo muy pequeño. ujú, Peleas porque él no entendía cómo me manejaba yo y porque yo tampoco entendía cómo era que él se manejaba. Fue un tiempo de mucha adaptación, pero donde hubo muchos conflictos y donde fuimos aprendiendo. sí, Sí recuerdo que llegó a haber momentos en los que estábamos enojados todo el día ujú, y casi no nos hablábamos, era como de ven a comer y yo hubo un momento en el que yo llegué a pensar, ¿esto es el matrimonio? Donde estamos enojados todo el día y no nos hablamos y yo decía, a mí no me gusta esto, yo no quiero esto, ujú, ¿no? Entonces, poco a poco fuimos como entendiendo ciertas maneras y algo que siempre nos daba, bueno, después nos daba risa y nos pasó varias veces, que notábamos que simplemente era un malentendido, que cuando nos sentamos a platicar los asuntos, que creo que fue cuando empezamos a tener esta práctica de platicar asuntos, eh, empezamos a notar que mucho era, no era así, no era en ese sentido, no lo dije en ese tono, o tú lo entendiste así, y, y como que las cosas se iban aclarando, ujú, y era como de, ah, ok, yo creo que yo lo entendí mal, creo que no lo entendí muy bien, y nos dábamos cuenta que la gran mayoría de los conflictos que teníamos eran más por un malentendido, ujú, ¿no? Porque simplemente él habla otro idioma ujú, del que yo hablo, ¿no? Entonces, creo que el tema de perdonar es un tema muy clave dentro del matrimonio. Voy a regresar a Colosenses. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Yo recuerdo que hace poquito menos de un año leía yo esta porción bíblica de sean comprensivos con las faltas de los demás y creo que también cabe destacar cuál es el tipo de falta. De repente hablamos de las faltas de nos contestamos mal, dijimos eso, pero de repente pueden llegar a haber faltas que son muy fuertes, que son muy difíciles de poder superar solos. ujú, Ah, y cuando habla, dice, sean comprensivos con las faltas de los demás, enseguida nos da el qué hacer y perdonen todo el que les ofenda. Esto está un poquito duro ujú, porque depende de la falta, creo que depende del perdón que tenemos que otorgar. Y quizá me gustaría un poquito hablar del perdón, cómo yo he aprendido lo que es el perdón. Y algo que yo he aprendido es que el perdón es un proceso, no es una emoción como tal. Es una convicción y es una decisión. ujú, Yo siempre pongo un ejemplo y siempre digo que el perdón es como si yo te pido dinero prestado y, y me desaparezco y no te lo pago.
Y ese dinero tú lo necesitabas, porque a nadie nos sobra dinero, ¿verdad? Ese dinero tú lo necesitabas. Y el perdón significa que tú estás consciente que tienes una deuda, que yo tengo una deuda contigo. Y yo estoy consciente que tengo una deuda contigo. Y he decidido no pagarla, deliberadamente he decidido no pagarla. Y eso siempre genera emociones, ¿verdad? Preguntas de por qué me lo hizo, si era Patty, era mi amiga, por qué no me contesta, por qué hace esto, qué fue lo que hice. Eh, Todo este proceso eh, es parte del proceso del perdón. Y yo siempre digo, imagínate que vamos por el camino, vamos por la calle y me encuentras. La falta de perdón te da la autoridad de poder reclamarme en la calle, de estar enojada, incluso te da la autoridad de hablar mal de mí, porque estás enojado, estás enojada conmigo y con justa razón, de hecho. Pero el perdón significa que me puedes mirar en la calle y me puedes decir, ¿sabes qué? Deuda saldada, no me debes nada. Y algo que yo siempre he dicho es, el perdón es un poco injusto, porque es verdad que yo te debo dinero, eso sí es verdad. Es verdad que sí hay una deuda, es verdad que tienes todo el derecho de reclamarme porque era tu dinero, ¿ok? Entonces, ¿en qué sentido el perdón se vuelve injusto? Porque tú tienes que saldar la deuda. Yo no la puedo hacer. La deuda la tienes que saldar tú. Tú tienes que decirme, Pati, no me debes nada. Pati, no te preocupes, mira, te lo regalo. ¿Ok? Y entonces renuncias a tu derecho de cobrarme. Por eso sí, el perdón es fuerte. Sí. ¿Ok? Quizá yo me atrevería, en esta misma porción de la palabra, me atrevería a decir cuál es la falta que hemos cometido. A veces la falta puede ser malhumorados, pero a veces la falta puede ser muchísimo más grande. Faltas económicas, faltas sexuales, faltas de fidelidad, infidelidad. Hay faltas que son muchísimo más fuertes y que el costo es más grande. Siempre he dicho, no es lo mismo perder 100 pesos en el súper que perder 100,000 pesos en la cuenta de banco. ¿Ok? Es como de, bueno, los 100 pesos los recupero, pero 100,000 pesos, uy, eso duele, ¿no? Y a veces dentro del matrimonio puede llegar a haber faltas como, poquito como ejemplificado en esto, ¿no? 50 pesos, 100 pesos, pues, sí duelen y enojan, pero una cantidad muchísimo más grande es mucho más fuerte y lleva un proceso quizá más largo y más intencional. Es estar consciente de, no le presté a Pati 100 pesos, le presté 50,000 pesos. Uy, ahí ya está más difícil el perdón, ¿no? Pero luego no, nos da ese camino. Me encanta la palabra de Dios porque nos sigue dando ese camino. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Uy, ya. Ahí nos metimos en un problema muy grande. Recuerden que el Señor ya los perdonó a ustedes. Ah, yo recuerdo hace algunos meses atrás que yo leía esta porción eh, y con lágrimas yo era muy sincera al Señor y le decía, yo sé, yo enseño de esto y yo sé perfectamente lo que implica perdonar. Yo sé que me estoy quitando la autoridad yo sé que estoy renunciando por completo a mi deseo de vengarme, de irme, de ya no seguir. Yo estoy renunciando a algo muy significativo. Y cuando veía yo esta porción de la palabra, sentía como muy, muy puntual. Pati, recuerda que el Señor ya te perdonó. Uy, y claro que me puse a pensar en que no soy una mujer perfecta, que he cometido muchos errores, que he tenido muchas faltas y que de cada uno de esos errores y cada una de esas faltas, el Señor ya me ha perdonado y que yo ya soy perdonada. Y aquí me di cuenta que era lo que hablábamos al principio, era una cuestión de mi relación con Dios, era lo que el Señor me estaba dando a mí. Y una de las cosas que el Señor ya me había otorgado era perdón, gracia, misericordia. Y cuando yo entendí esta parte,
recuerdo perfectamente ese día orar al Señor y decirle, ok, yo no tengo la capacidad que tú tienes de perdonar. Yo soy un ser humano con muchísimos errores. No tengo esa capacidad que tú tienes de perdonar. Enséñame. Ujú. Enséñame a perdonar como tú lo haces. Y fue un proceso, otra vez, porque esa fue mi decisión, pero yo no le decía a él, ya te perdoné, yo decía, no, espera, porque el Señor me está enseñando apenas, ¿no? Y fue algo muy interesante porque aprendí a mirar más la cruz y recordé en ese tiempo una frase que mi esposo tiene. Mi esposo dice, a medida que tú te acerques a la cruz, te das cuenta de lo sucio que estás. Y algo que yo comencé a hacer es buscar mucho acerca de lo que la Biblia hablaba, acerca del perdón hacia nosotros, el perdón de Dios hacia nosotros. Y yo me di cuenta de lo sucia que yo estaba. Me di cuenta de todos los pensamientos que yo tenía en ese proceso, en ese tiempo. Y me di cuenta, de hecho, recuerdo que en algún momento yo, en una plática muy incómoda que tuvimos mi esposo y yo le decía, siento que soy como un monstruo, ¿no? En todas las cosas que se me vienen a la cabeza de repente en medio de miedos y en medio de ansiedad y de estrés, tengo un miedo gigante que nunca jamás había experimentado. Y yo le decía, y mi manera de salir de esos miedos que se me vienen, la manera de salir son modos muy catastróficos, ¿no? Y recuerdo que a medida que yo me acercaba al Señor, aunque suene muy extraño, toda mi suciedad era mostrada, pero hubo un momento en el que yo pude sentir por parte de Dios, Pati, todo eso ya está perdonado. Ya no tienes por qué cargar con todo eso. Pati, todo está perdonado. Y ahí me di cuenta de la capacidad del perdón que Dios estaba otorgando en mí y que de ese mismo perdón y que de ese mismo amor yo tenía que tomar para extenderlo sobre la vida de mi esposo. Ujú. Creo que para poder perdonarte, Ujú. yo primero tenía que entender que yo ya era perdonada, que no podía compartir algo que yo misma no estaba viviendo. Sí. Ujú. Y creo que fue un proceso en el que me atrevo a decir que no primero aprendí a perdonar, sino primero aprendí a recibir el perdón de Dios hacia mi vida. Y fue Ujú. muy fuerte cuando me di cuenta de, de que Él se casó con una mujer con fallas y con errores y que yo me casé con un hombre con fallas y con errores. Que somos seres humanos y que cometemos errores y que vamos a cometer faltas, muchas de ellas no intencionales, muchas de ellas porque nos alejamos de Dios, porque nuestra identidad se rompe por muchísimas razones, cometemos un error y que podemos tener la capacidad de ser comprensivos con las faltas de los demás. Yo Ujú. creo que de las cosas que más he aprendido es que tengo la capacidad de, cuando yo toda mi vida dije, yo no soy capaz de esto o de aquello, Dios me ha demostrado que sí tengo la capacidad de perdón, de amar, de amar creo que de una manera como más consciente. Ujú. Y eso no le quita el romanticismo, pero sí muchísimo más consciente. Ujú. Y es interesante porque perdonar no significa que la falta no me dolió o negar que he sido herido, ¿verdad? O Sino que, negar la falta. o negar la falta, ¿verdad? O justificar la falta, sino es precisamente decidir que ese dolor no gobierne nuestras relaciones, renunciar al derecho de cobrar esa deuda emocional. Y esto solo es posible cuando nosotros recordamos que hemos vivido ese perdón, ¿verdad? El perdón recibido, este, el perdón que hemos recibido es la base del perdón que podamos ofrecer, ¿verdad? Entonces, cuando uno no está claro de que ha sido perdonado, eh, pues es difícil perdonar, ¿verdad? Entonces, a veces uno tiene que orar al Señor y decirle, quita todo ese orgullo que yo siento que yo soy una buena persona
y que pues no necesito ser perdonado de nada y realmente acercarnos a su luz que va a poner en evidencia todo lo sucio que estoy y cuánto Él me ha lavado, o sea, cómo Él me entrega una ropa nueva, ¿no? Hace mucho hablábamos de este concepto que inclusive se empezó a meter ahí un poco en el cristianismo, que es, creo que es oriental, Sí, es una este, tradición oriental. que básicamente se llama kintsugi, Kintsugi, sí. ¿no? Que es este arte de reparar jarrones de gran valor con oro líquido, ¿verdad? Entonces quedan piezas hermosas y que valen más de lo que costaban aún antes de haber sido rotas, ¿verdad? Entonces se metió todo este asunto del kintsugi en la iglesia y de que el Señor te va a entregar un corazón, y se mueve este tema, estos temas se mueven más con las mujeres. Dios te va a entregar un corazón, Restaurante. restaurado, ¿verdad? ¿Verdad? Que va a valer más y que va a tener ahí las cicatrices, pero si le somos muy honestos, nuestra opinión personal es que el Señor en la Biblia habla de una nueva creación, de que Él hace nuevas todas las cosas. Él no tiene la necesidad de tomar un jarrón roto y repararlo. Claro, se ve bonito, se ve hermoso, puede valer más si quieres, pero al Señor no le interesa que valga más, al Señor le interesa hacerte nuevo. Entonces, este, cambia mucho la perspectiva, ¿verdad? Entonces, a veces estamos orando como, Señor, restaura mi corazón, restaura mi relación, restaura mi matrimonio. Y en una ocasión, Pati y yo nos tomamos de la mano y dijimos, nosotros no queremos algo restaurado, nosotros queremos algo nuevo por parte de Dios. Y me llama la atención también cómo Efesios nos advierte de que no dejemos que el enojo tome todo ese control ni que se prolongue. A pesar de que es un proceso, a veces podemos confundir un poco, ¿verdad? Mm. A veces como hombres minimizamos y decimos, ay, no, pues su proceso ya, ya, que lo lleve rápido, ¿verdad? Y por otro lado, a veces podemos caer en prolongar el proceso. Yo hace muchos años, un amigo que es pastor en Tampico, yo estaba pasando por una situación ahí un poco complicada y estaba muy confundido inclusive en mis cuestiones de mi llamado y bueno, estaba yo muy joven todavía, bueno, sigo muy joven. Y él se acercó y me abrazó y lo único que me dijo fue, amigo, el desierto no es para siempre, no te quedes ahí. Entonces yo me quedé meditando y esas palabras me han resonado mucho toda mi vida. Y he dicho, ok, el desierto no es para siempre, pero si yo quiero, yo me puedo quedar ahí, ¿verdad? Entonces, no, el Señor nos quiere entregar algo nuevo Ujú. y el perdón es algo que nos lleva pues sí, a buscar algo nuevo. La Biblia no nos enseña o no nos va a ayudar a evitar el conflicto, pero sí nos va a ayudar a enfrentarlo con humildad, con verdad, con gracia. Y obviamente esto requiere reconocer mis propios errores, ¿verdad? Ujú. Antes de señalar los errores de mi esposa. Nosotros hemos tenido matrimonios en charlas donde él está echando la culpa a ella le echa la culpa a él, ¿verdad? Y es bien difícil trabajar con matrimonios donde la mujer o el hombre, o los dos, no son capaces de decir yo soy responsable de esto, de esto, de esto y de esto. Y por esto yo le quiero pedir perdón. Es muy diferente a veces casi siempre actuamos como Adán cuando es confrontado por Dios y cuando le pregunta, ¿dónde estabas? ¿Qué hiciste? ¿Verdad? Y la respuesta de Adán no fue reconocer su responsabilidad. No, que tú me pusiste como responsable de esta mujer y yo me perdí, me dormí en mis laureles, andaba
platicando con los leones, echando carreritas con el jaguar, eh, y la dejé ahí hablando con la serpiente, ¿verdad? Este, no, yo una vez, bueno, hace muchos años que Pati y yo hablábamos mucho de esto, todavía, este es un tema, por eso al principio cuando mencioné lo de Adán y Eva, ella me regresaba y me dijo, ¿estás seguro que quieres hablar de eso? Porque es un conflicto entre nosotros dos, Yo defiendo este, a Eva, hermanos. y yo digo que la serpiente, Yo digo que Adán ahí y deja de estar. ya se me fue la idea de dónde iba. Perdón. Estabas hablando acerca de que probablemente mucho tu idea iba a que Adán no estuvo con Eva y darme la razón. Yo creo, no sé. Puede ser. ¿De qué estaba hablando antes? Estabas hablando acerca de, no sé, ya se me olvidó. Pero estabas hablando de Adán y Eva, mi amor. Ah, ok, sí, de esta responsabilidad Sí. que él no admitió, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, ¿cómo hubiera cambiado el ciclo de la historia del género humano si los dos, ¿verdad? Pero principalmente Adán, porque él era el responsable, hubiera dicho, perdóname, Señor, no fui responsable con lo que tú me ordenaste. Y la Biblia habla acerca de que Dios es pronto para perdonarnos, él extiende su gracia, ¿verdad? Entonces yo dije, obviamente Adán no conocía esto, no tenía su Biblia, Te estaba escribiendo apenas. este, pero, pero esa conducta la tenemos muy constante y a veces creemos que la lucha, la guerra o el conflicto es contra mi esposa y no. No, mi esposa no es, cuando muchas veces algunos conflictos que hemos tenido, Pati y yo le recuerdo esto, amor, yo no soy tu enemigo. En esto yo no soy tu enemigo. Este, y a veces ella me lo recuerda a mí, a ver, espérate. Yo no soy tu enemiga, tú no estás luchando contra mí, ¿verdad? Entonces, ese matrimonio hecho nuevo por Dios, pues no ocurre cuando alguno de los dos gana la discusión, ¿verdad? A veces entre bromas como hombres decimos, pues no le vas a ganar una discusión a tu mujer, ¿verdad? Y entonces la tendencia del hombre es a dejarla ganar. Ya, sí, mi amor, tú tienes la razón, pero no, eso no siempre tiene que ser así. Yo muchas veces me he sentado con mi esposa a reconocer, yo siempre procuro hacerlo de esta manera, siempre me siento y le digo, ok, amor, yo en esto y en esto me equivoqué, ¿verdad? Esto lo hice mal, actué de esta manera, esto lo dije mal, ¿verdad? Perdóname. Y entonces ya se abre la puerta bajo la guardia, pero muchas veces también he tenido que decir, mi amor, discúlpame que hayas sentido, que te hayas sentido de alguna manera, pero en ningún momento actué con ese Con esa intención. propósito, con esa intención, y, sí, y creo que estás llevando tus pensamientos más allá de lo que realmente es. Quiero pararte un poquito ahí. Y esto creo que es una parte muy importante porque, y nosotros lo vivimos, digo, lo voy a decir desde nuestra vivencia. Algunas ocasiones que Joel comenzó a hacer esta práctica de pedir perdón y de decir, perdóname, sucedió esto, soy responsable, yo noté que yo tenía dos caminos. El camino número uno, y vuelvo otra vez a Colosenses, ¿no? El camino número uno que yo tenía era decir, ponerme como en una posición de orgullo, es decir, pues por supuesto me tienes que pedir perdón, ¿no? Porque fallaste, que lo hiciste mal. Esa era una opción. Siempre me gusta ver como dos caminos a tomar. Y un camino era sí ponerme como muy orgullosa y decir, bueno, pues qué bueno que ya reconoció ese error y qué bueno que me pidió perdón porque lo merezco. Pero también tenía otro camino y el camino de reconocer que si bien él se puso de malas y contestó mal, pero yo también lo hice. Y tenía ese otro camino. Reconozco que en el principio me costó mucho trabajo seguir el otro camino, aunque sí lo veía.
Porque sí, yo también decía, pues sí, sí es cierto, yo también lo respondí mal, pero yo también actué de esta manera, ¿no? O lo dejé hablando y me fui y yo sé que a él le molesta que lo deje hablando, ¿no? Algo que a mi esposo le molesta mucho es que él me hable y que yo esté haciendo algo, ¿ok? Como ignorándolo. Entonces en algún momento le dije, no, para ponerte atención necesito hacer algo, porque mi mente no puede estar como tan 100% concentrada, tengo que hacer algo con alguna cosita o tengo que estar moviendo. Fue también parte de irnos entendiendo, pero yo noté estos dos caminos y que nos involucra a los dos en el tema de perdón y en el tema de solucionar un conflicto. No solo es dejarlo y decir, bueno, pues ya me pidió perdón, qué bueno que se dio cuenta que lo hizo mal, sino también reconocer yo sí, sí es cierto, qué bueno que él reconoció su parte, pero también a mí me toca Ujú. reconocer mi parte, porque tengo una parte en esa historia, tengo una parte en ese conflicto, ¿ok? Ya sea que yo haya hablado o haya callado o haya tenido una actitud, yo también fui parte de ese conflicto. Y tuve que tomar y elegir este camino. Y voy a utilizar la palabra honrar. Tuve que honrar el que él bajara la guardia, me enseñara el cómo pedirnos perdón y seguir ese mismo camino. Ujú. Entonces, no solo me quedé con el camino del orgullo y de decir, bueno, está bien, qué bueno, porque pues claro, él cometió todo el error, me hizo sentir mal y pobrecita de mí, sino también tuve que elegir y decir, sí, pero yo también soy culpable. Y creo que empezamos con esta dinámica de pedirnos perdón en el momento, de no solo decir, ok, solo tú, claro que tratamos de ser como muy verbales en decir, sí, y también perdóname por esto que hice, ah, quizá por la manera de cómo te contesté, eh, perdóname por esto. Y creo que es una cuestión de los dos. Sí, sí es bien interesante porque esto lo vemos en Santiago, me parece que es 19 no, 2 19. 1:19. ¿Lo lees? ¿Lo tienes ahí? Sí. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Y algunos somos bien rápidos Rápidos para para enojarnos, enojarnos, bien rápidos para para hablar, bien rápidos para responder, ¿verdad? Entonces, no, la Biblia lo pone al contrario, ¿no? sí, Entonces, rápidos para escuchar. yo muchas veces, aunque yo puedo creer que tengo la razón, pero tengo que ser humilde en primero dejarla hablar, ¿ok? ¿Por qué te sentiste de esa manera? No me importa, o sea, en ese momento no importa si ella tiene razón de haberse sentido así o no. Lo está sintiendo y lo tengo que respetar y la tengo que escuchar, ¿verdad? Y que hemos descubierto muchas veces cuando alguno de los dos se calla, ¿verdad? A ver, explícame por qué te sentiste así. Y entonces el otro empieza a hablar, no, pues es que y a mí me pasa mucho que cuando yo me empiezo a escuchar a mí mismo y yo sé que ella me está escuchando, termino pidiéndole disculpas. Digo, está bien tonto esto por lo que me enojé o estoy sonando como un loco, ¿verdad? Y normalmente ella me va a decir que no, ¿verdad? Y no, mi amor, o sea, yo entiendo eso. No, 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 o sea, esto estuvo mal, perdóname, ¿por qué te estoy armando bronca por esto? Entonces, cuando el matrimonio se abre a la posibilidad de escucharse, ¿verdad? Y no enojarme anticipadamente. A veces nos enojamos anticipadamente, ¿verdad? Y no tenemos eh, como El recurso pues, sí, el recurso de haber escuchado. y Y toda la historia de la otra exactamente. persona. Y voy a poner un ejemplo que a lo mejor no va a gustar mucho, pero hace tiempo, bueno, no mucho tiempo, mi esposa y yo veníamos llegando a la casa y la parte de nuestros vecinos de a un lado, este,
El dueño tiene muchos departamentos y los renta, son como cuartos independientes y tiene un montón. Entonces, yo lo que he notado es que siempre hay gente diferente. O sea, Sí, entran, salen. nunca hemos podido conocer bueno, a tus amigos los trovadores. Hay unos que salen con su Con guitarrita y se chelita y ponen todo. a cantar y a tomar aquí afuera de la casa. Pero bueno, Nosotros vamos a este, salir con nuestros frutsis allá sí, afuera. a platicar con ellos. Yo voy a salir también con mi guitarra, a tocar alabanzas. No, entonces nosotros vamos llegando en la camioneta y la verdad es que fue un día mentalmente difícil para mi Sí, esposa, desde el principio, desde la mañana, desde la mañana desde que yo despertó, estaba, ni me acuerdo por qué, pero yo porque estaba, tuviste un sueño que sí, estuvo ahí bien feo. estuvo Entonces, feo, estuvo feo. sí, despertamos, me contó ahí un sueño y yo, ay, mi amor, oramos, pero obviamente todo eso le estuvo mermando durante el día. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros llegamos a casa y yo acostumbro a abrirle la puerta a mi esposa de la camioneta. Entonces yo me acuerdo que llegamos a casa y estaban unos vecinos de los departamentos, que iban a meter su coche pues, a la cochera de ahí de los departamentos. Entonces una mujer baja de su coche y va a abrir los departamentos y la mujer se nos queda viendo. Bueno, yo digo se nos queda viendo. No, Mi esposa dice se me queda viendo a mí. Se nos queda viendo. Este, entonces me estaciono afuera de la casa, me bajo como siempre para abrir la puerta y ella estaba muy enojada. Y su pregunta fue, ¿quién es esa mujer? ¿quién es? ¿Qué pasó aquí? Entonces yo volteo a ver o sea, yo volteo y volteo a ver ahí y le dije, pues no sé. Entonces ella ni siquiera me permitió, como siempre, ayudarle a bajarse de la camioneta, se metió enojada, ¿verdad? Entonces esto que les estoy platicando fue cero que pusimos en práctica esto, ¿eh? O sea, hicimos todo mal. Yo me enojé, me enfurecí rapidísimo, o sea, como rápido me encendí y entré como Hulk a la casa, ¿verdad? Y lo primero que hice fue, pues no gritarle, pero sí hablarle de una manera fuerte, decirle, no puedo creer que por una vieja desconocida me vas a armar un pancho. O sea, ni siquiera la conocemos, ni siquiera la conozco. Y al final del día, para no serles tan largo, los dos, o sea, ella se cayó para escucharme a mí, yo me callé para escucharla a ella. Y fue una de esas veces que le dije, lamento mucho que hayas tenido ese día tan difícil mentalmente. Déjame orar por ti, de verdad lo siento mucho. Me duele que lo hayas tenido, pero todo eso que sucedió en tu mente en ese momento no es verdad. No existe, no está. ¿Verdad? Si yo hubiera actuado de esa manera al principio, obviamente, cuando mi mamá siempre me decía, para una pelea se necesitan dos, ¿no? Entonces, yo encendido, yo enojado y ella también por todo lo que había estado ahí dando vueltas en sus pensamientos. Y ojo, no significa que todo lo que estaba en su mente era verdad, pero no significa que no estuviera, ¿verdad? Entonces, yo tuve la actitud de decirle, o sea, bueno, no le dije estás loca, pero sí se lo di a entender, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Y ya no me acuerdo de qué tantas cosas dije. Yo sí me acuerdo, miren. No, aquí entra otra parte. Justamente como él dice, ese día yo había tenido un día muy pesado mentalmente. Algo que mi esposo comentaba al principio y que esto es una verdad absoluta. Muchas veces nosotros tenemos perritos, pero dos en especial. Un pastor belga y una tipo pitbull. Han sido como hermanitos toda la vida. Entonces, algo que siempre me parece muy interesante en estos dos perritos es que estos dos perritos son los perritos más tiernos y más cariñosos que ustedes se pueden encontrar en todo el cosmos, porque son míos, ¿verdad? Pero son perritos muy lindos. Pero si ellos entran en modo amenaza, yo les tengo un terror a estos dos animalitos. Porque Derek, que es un pastor belga, él
Él se queda mirando a quien considera que es amenaza, se le queda mirando y comienza a caminar como muy lento y de frente, y sin quitar la mirada, todo erizado y modo, ¿cómo se le llama? Como modo ataque, ¿no? Y Derek comienza como a caminar y luego Coco, que es la perrita tipo pitbull, Coco es muy silenciosa, pero muy silenciosa. Ella puede caminar y no se escuchan sus pasos. Entonces, algo que yo he notado en ellos dos es que Derek ataca de frente y Coco rodea y se va en la parte de atrás y desde la parte de atrás comienza a cazar. Entonces, si hay un agresor para nosotros, prácticamente Derek ataca de frente y Coco ataca por atrás. Entonces, bueno, es una cuestión de protección y me encanta, pero algunas veces yo he visto cómo Satanás nos ataca a los dos de esta manera. Cómo es que de repente mira de frente a mi esposo y yo siento que a mí me ataca como de una manera muy sigiliosa, ¿no? Yo recuerdo que ese día fue un día que yo lo pude identificar hasta en la noche, que se me activaron muchos miedos, miedos que yo sentía que ya los había trabajado y miedos que estaban bien, miedos que yo ya había rendido, miedos que ya no existían y ese día simplemente estaban activados. Y tuvimos la oportunidad en el transcurso del día y yo se los platiqué. Sí le dije, estoy pasando por esto. Incluso recuerdo que nos tomamos de la mano y le dije, por favor, que no vuelva a suceder este tipo de situaciones. Era un miedo tan real y probablemente algunos de ustedes lo han experimentado, pero en esas ocasiones que realmente casi sientes que va a volver a suceder una tragedia en tu vida, era ese miedo. Y yo recuerdo que en la mañana que despertamos se lo platiqué y le dije que no vuelva a suceder, estoy muy temerosa. En la mañana oramos juntos, él oró por mí y me cubrió, me guardó y todo, pero había muchas cosas que seguían en la mente. Cuando nosotros llegamos y miro a esta mujer, una de las cosas que a mí me detonó muchísimo fue ver que ella dirigía su mirada hacia él y luego dirigió su mirada hacia mí como con una risa burlona. Y yo me quedé como, mi primera emoción fue miedo, ¿no? Fue que, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Entonces yo me quedé como helada al principio, pero no quité la mirada. Entonces, en mi mente dije, si yo no quito la mirada, probablemente ella va a quitar la mirada y ya, listo, ¿no? Pero no, él estaba jalando cosas de la camioneta, él estaba realmente en su asunto, eso sí yo lo puedo reconocer. Él estaba en su asunto, pero yo lo que noté es que esta chica lo miraba y lo miraba y lo miraba, y muy eventualmente me miraba a mí y hacía como una risa muy burlona. Y eso me detonó un miedo profundo. Y el miedo profundo era, no quiero ser lastimada, no quiero ser lastimada. Y recuerdo que mucho de mi conversación era, Joel, no quiero ser lastimada, no quiero que me lastimen, ¿ok? Entonces, obviamente, como él dice, esto y fue subiendo de tono y fue subiendo de tono. Y creo que de las cosas que a mí me lastiman y me molestan es cuando él sube la voz, porque mi mamá vive con nosotros y casi siempre procuro que mi mamá no se dé cuenta de nuestros percances. Entonces, eso a mí ya, pum, me enoja y como él dice, creo que ese es un buen ejemplo para saber que muchas veces podemos ir trabajando bien, pero de repente vamos a tener baches. Vamos a tener momentos en que sí, la palabra de Dios sale por la ventana y se nos olvida que tenemos que ser prontos para escuchar, pero no significa que no lo podamos volver a hacer, que no lo podamos hacer en algún momento. Yo recuerdo que ese día fue un día en el que yo escuchaba sus razones, eh, él no escuchaba las mías y luego yo no escuché sus razones y él no escuchaba las mías. Fue un día caótico, ¿no? Hasta en la noche que creo que los dos ya estábamos como más tranquilos, más relajados. Recuerdo que él se acercó y me dijo, ¿qué realmente pasó? Y lo primero que le dije fue, realmente tuve miedo. Fue eso. O sea, no, ni siquiera sé si estoy dudando de algo, simplemente tuve mucho miedo. Y comencé a llorar y comencé a decirle, el miedo me invadió, ¿ok? Y lo único que yo pensaba en ese momento es, yo no siempre estoy contigo, yo casi me la paso en la oficina todo el día,
todos los días. Yo no sé si tú sales y ha habido alguna interacción con ella. No sé si ha pasado algo y eso era lo único que venía a mi mente. Y recuerdo que cuando él me tomó de la mano y me miró a los ojos, me dijo, no está pasando eso. Y lamento mucho que lo estés viviendo, pero no está pasando eso. Fue suficiente para que todo ese miedo, incluso todo ese enojo y todas esas marañas en mi cabeza, fue suficiente eso para que todo bajara y entrara como en un modo tranquilo. Y, y recuerdo que le dije, perdón, pero el miedo era tan real que casi lo tocaba con mis manos, ¿no? Pero recuerdo que fue suficiente que él me dijera, lo lamento, no lo hice, no lo provoqué, no he hecho nada incorrecto, Dios está como testigo, estoy íntegro con Dios, estoy íntegro contigo, pero lamento que lo hayas vivido, lamento que hayas pasado eso. Y creo que el día terminó tranquilo, terminó bien, terminamos orando, necesitábamos rendir aún ese tiempo con Dios. Y algo muy bonito que sucedió ese día es que los dos le pedimos perdón a Dios por olvidarnos de esta parte y por ser más rápidos para enojarnos, más rápidos para hablar, porque sí, todos hemos vivido eso probablemente, que él dice, no, pero esto, y yo digo, y los dos decimos, y nadie se escucha, ¿no? Y ese día terminamos, primero, antes de pedirnos perdón entre nosotros, fue, Señor, perdónanos por por no ser rápidos para escuchar, sino ser lentos para escuchar y rápidos para enojarnos y rápidos para hablar. Y algo que mi esposo decía en esa oración es, cuando hice esto, no solo dejé de escucharla a ella, también te dejé de escuchar a ti, solo me estaba escuchando yo y con esto mi enojo creció. Creo que ahí está otro detalle. ¿Cuántas veces nos escuchamos a nosotros mismos? Yo sé que hoy en día nos enseñan mucho el tema de escúchate a ti. La respuesta está en tu corazón. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que el corazón es muy engañoso, ¿no? Y ese día es mi ejemplo. Eh, algo que mi corazón decía que algo estaba mal ahí, realmente me estaba engañando. No era verdad, no tenía nada que ver, ¿no? Entonces, muchas veces el corazón nos va a engañar, nos va a mentir, nuestras emociones nos van a traicionar. Ahora, cuando la Biblia habla acerca del corazón, no está hablando esencialmente del corazón, no está hablando de las emociones. Y si lo podemos poner en esta manera, las emociones son engañosas, ¿no? Las emociones a veces nos hacen inflar situaciones, las emociones nos hacen inflar y que seamos muy prontos para tomar una decisión incorrecta, ¿no? Algo que yo siempre he dicho es no tomes una decisión basada en ninguna emoción, ni siquiera en la felicidad, porque después uno lo piensa y dices, ay, ¿por qué me comprometí con esto si no lo iba a poder cumplir? ¿No? Entonces creo que ese día fue crucial para nosotros para entender que sí, vamos bien, vamos bien, vamos bien, pero un día no lo vamos a hacer tan bien, pero podemos volverlo a hacer bien, ¿no? Me encantaría decirles, no, nosotros peleamos mejor y no, no, no. A veces también hay días difíciles mentalmente, emocionalmente, que eso no nos va a permitir hacerlo bien, pero que no sea la excusa de decir, bueno, porque ya no lo hice bien, pues ni modo que se quede así. No, 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 no. Hay que volverlo a hacer. Y si tenemos que rendirnos al Señor y pedirle perdón, hay que pedirle perdón. Porque si hablamos del perdón entre nosotros, también tenemos que buscar el perdón de Él. Claro. Quiero cerrar nada más con este fragmento del devocional semanal. Dice, un matrimonio que aprende a escucharse crea un espacio seguro donde ambos pueden expresarse sin temor. Cuando la escucha se convierte en un acto de amor y respeto, la confianza se fortalece y el vínculo se profundiza, reflejando el carácter paciente y atento de Dios en la relación. Y aquí queremos invitarlos durante este mes, estas semanas, pues que puedan decidir resolver sus conflictos con intención, ¿verdad? Cuando surja un conflicto, comprometerse a hablar sin levantar la voz, a escuchar sin interrumpir, ¿verdad? Ser prontos para escuchar y ser lentos para hablar,
eh, y a orar antes de cerrar la conversación. Puede ser que no haya una solución inmediata, mm, pero en medio de un conflicto sí podemos encontrar paz y perdón. Tal vez no hay una solución inmediata, sí, pero sí podemos encontrar paz y perdón siempre y cuando incluimos a Dios y actuamos en humildad. mm, Eh, y quizá la pregunta para confrontarnos es si estamos usando el conflicto para crecer juntos mm, o estamos permitiéndole al conflicto separarnos poco a poco. mm, Eh, y es bien importante preguntarnos cómo reaccionamos ante el conflicto, ¿verdad? ¿Huimos o atacamos o buscamos resolver? Eso uno lo tiene que buscar profundamente en oración y con el Señor, ¿verdad? Yo recuerdo el día que mi esposa Patti llegó y empezó a decirme, ¿sabes que yo tengo un problema aprendido desde mi padre? Yo veo conflicto y quiero huir. Por eso nosotros tuvimos una etapa donde a veces parecía que la separación era la la única mejor o la opción. única opción. Y cuando ella se da cuenta de este patrón, dice, no, esto viene de mis padres, el huir. Ujú, eh, y entonces nos tenemos que quedar a resolver. Tal vez hay ofensas pasadas que aún no hemos perdonado por completo. A lo mejor perdonamos ciertas cosas o a veces decimos que lo perdonamos, pero en el día a día no es una verdad en nuestra vida. Y quiero que se pregunten y se vayan hoy comentando entre ustedes esto. ¿Qué cambiaría en nuestro matrimonio si el perdón fuera una práctica constante y no algo ocasional por una pelea fuerte? ¿Cómo sería nuestra vida matrimonial si fuera un constante perdón? Y el perdón no es solamente que me tienes que dar perdón, porque no se trata de que yo haga y haga y haga. No, el hermano Joel el domingo dijo que me tienes que perdonar y pues ahora me perdonas. No, es comprometernos, ¿verdad? Cuando uno pide perdón, se está comprometiendo a dar un giro de 180 grados y no volver a cometer el mismo error. Es lo mismo cuando nosotros le pedimos perdón a Dios. Cuando nosotros le pedimos perdón genuinamente a Dios por un asunto, le estamos diciendo, este asunto no va a volver a suceder y vamos a hacer todo lo necesario para que esto no se repita. Entonces, si tu esposo o tu esposa te pide, ay, perdón, pero sigue haciendo los mismos hábitos, las mismas cosas, hay algo que tenemos que trabajar ahí, hay algo que no está sucediendo realmente, no estoy pidiendo perdón de manera genuina, no estoy pidiendo perdón de manera real, no estoy viviendo en perdón. Por eso la pregunta es, ¿cómo sería el matrimonio si el perdón fuera una práctica constante, ¿verdad? Todos los días de, ok, esto lo tengo que cambiar, esto no estuvo bien, lo reconozco, soy humilde en reconocerlo. Te equivocaste, soy humilde en reconocer que te puedes equivocar y vamos para adelante, ¿verdad? Sí, obviamente dependiendo la herida va a depender el proceso del perdón. En el día a día generalmente pues las ofensas no es que sean pequeñas como tal, pero no sé cómo ponerle algún otro adjetivo, no son graves. Pero ¿qué sucede si en el día a día esas ofensas pequeñas no las perdonamos? Bueno, pues entonces se va haciendo grave lo que no es y entonces viene algo muy difícil. Y bueno, pues el próximo mes vamos a estar hablando también acerca del amor, del respeto y de la intimidad emocional. La intimidad emocional es algo que a los hombres nos cuesta mucho. El yo ser genuino y transparente emocional con mi esposa es difícil porque nuestra cultura de hombres
es que no debemos ser vulnerables, es que yo no debo expresar. Y yo, de hecho, ayer que yo le pedía perdón por haberme puesto medio raro, yo le decía, es que estoy viviendo muchas emociones y no les sé poner nombre. O sea, muchas son buenas, pero son tantas que estoy abrumado, me siento muy abrumado y no sé cómo ponerles nombre, ¿verdad? Porque este, nos cuesta. ¿No? Y, y yo reconozco que hay hombres que les cuesta más que a mí. Yo he ido practicando y he ido tratando, ¿verdad? Y a veces le pregunto, ¿esto qué es? Y mi esposa está muy preparada en estos asuntos, entonces yo le digo y, ok, si yo, trátame como un paciente, ¿esto que estoy sintiendo qué? ¿Qué significa? Yo primero paga. No, yo no pago. Yo tengo descuento de por vida. Este, y ella me ayuda mucho a procesar mis emociones, ¿no? Entonces, gracias a Dios, yo he ido mejorando y también quiero ser responsable en ayudar a los hombres a saber cómo realmente procesar, no tanto procesar, sino externar sus emociones de una manera correcta. Nuestra manera primaria a veces es el enojo y con el enojo queremos expresar tristeza, felicidad, Frustración. frustración, estrés y todo se resume pero realmente ¿por qué estás enojado? Pues no sé, no hay una razón, pero me preocupa esto, estoy muy emocionado por él. Entonces, todo se resume en eso, ¿no? Entonces, vamos a hablar el próximo mes del amor, del respeto y de esta intimidad emocional que es bien, bien importante dentro del matrimonio. Una vez que aprendemos a resolver conflictos, pues también es importante la intimidad emocional, ¿no? Que fue un poquito de lo que empezamos hablando el día de hoy, estos detalles con nuestra esposa o con nuestro esposo, que obviamente crean vínculos emocionales. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Déjenos orar por los que están aquí. Señor, queremos hoy reconocer tu grandeza, tu poder, cómo eres tan bueno con nosotros, aún nosotros siendo tan malos, incluso contigo. Nos otorgas perdón y gracia eh, y a veces para nosotros es tan difícil otorgarlo para los demás. Pero, Señor, ayúdame a amar a mi esposa, a respetarla, a generar o a ser una persona que resuelve conflictos de una manera bíblica, de una manera que te agrada a ti, desde la humildad, desde la verdad, desde el perdón, desde la gracia y poder juntos caminar, no bajo una expectativa falsa de idealizar un matrimonio perfecto, pero sí desde la verdad en la que tú nos has hecho nuevas criaturas y que todo lo que hemos fallado, tú lo has echado al fondo del abismo y nos has hecho nuevas criaturas y somos amados y somos perdonados y en ese perdón caminar para conscientemente poder perdonar cuando mi esposo falle y cuando fallemos en general, eh, ayúdanos a huir del pecado, de toda clase de pecado. Ayúdanos a huir de él, a evitarlo por completo y a levantar fortalezas espirituales alrededor de nuestro matrimonio que no le permitan a Satanás eh, ingresar una sola de sus flechas. Pero aún, Señor, cuando una de ellas impactara, nuestro cimiento esté en ti y realmente podamos eh, ser sostenidos a través de tu gracia y de tu perdón. Ayúdanos a perdonar, ayúdanos a amar, ayúdanos a vencer el orgullo, el enojo que quizás nos han gobernado, esas reacciones que tenemos con nuestra esposa. Hoy queremos pedirte perdón con un corazón humilde y un corazón dispuesto a perdonar, así como tú nos has perdonado.
Señor, sana las heridas que aún duelen. Eh, Trae alivio a lo que se ha roto, a lo que se ha fracturado. Y enséñanos a manejar de una mejor manera los conflictos y que ésta te honre a ti, que honre tu nombre y principalmente que fortalezca nuestro matrimonio. Que nosotros no veamos el conflicto con miedo, sino que lo veamos sabiendo que en medio de eso vas a hacer algo nuevo y algo precioso y nos vas a fortalecer como matrimonio. Oro por cada uno de los matrimonios que nos están escuchando, que están aquí. Padre, que tú les hagas sabios, que los hombres puedan dar ese paso de responsabilidad sobre su casa, Señor, y busquen genuinamente tu presencia, busquen una relación genuina contigo y que en ti se vuelvan hombres humildes, hombres que reconocen sus responsabilidades en su lugar, que ponen orden en su casa y principalmente que esa autoridad que tú les has dado, que tú nos has dado como cabeza de hogar, sepamos usarla con mansedumbre y con humildad dentro de casa, Señor, y siendo ejemplo también hacia afuera. Y por nuestras esposas, que tú las sigas ayudando en todas estas emociones que tú nos has creado, que tú nos has dado y que tú mismo has sentido. em, que ellas puedan realmente también rendir toda esa parte delante de ti y poder resolver conflictos. Haznos rápidos para escucharnos y lentos, muy lentos para enojarnos y que rápido podamos otorgarnos el perdón cuando es necesario. Creemos que tú lo haces todo nuevo y que así lo seguirás haciendo, porque eres un Dios hermoso y perfecto, que nos ama y que nos ha perdonado. Y en eso caminamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues qué gusto tenerles aquí. Nos vemos en un mes. Por ahí esténse pendientes. Queremos seguir. Yo sé que no somos tan buenos, mi esposa y yo, subiendo cosas, pero nos estamos esforzando en crear contenido que edifique los matrimonios y también por ahí que tengan algunos recursos pues para seguir leyendo. Entonces, el primer domingo de abril es el 5 de sí, abril. 5 de abril, perdón, sí, 5 de abril, porque ya estamos en marzo, ¿verdad? 5 de abril nos vemos. Inviten a más matrimonios, anímenlos, envíenles el enlace de la comunidad que tenemos en WhatsApp. También si quieres unirte al grupo privado de matrimonios que tenemos, adelante, puedes escribirnos y con mucho gusto te agregamos a este grupo tanto en la comunidad como en el. Quisimos hacerlo así porque a lo mejor algunos dicen, yo no quiero estar en el grupo porque no vaya a ser que envíen los piolines de la bendición. No ha sucedido, gracias a Dios. No, porque solo podemos escribir. Ajá, porque lo pusimos como que solo podemos escribir nosotros. Este, Ahí llega información y lo que estamos haciendo, pero también tenemos la comunidad de Caminando Juntos con Dios en WhatsApp, donde también estamos subiendo ahí cositas. Entonces, que Dios les bendiga, que tengan una semana excelente, un mes precioso, lleno de resolución de conflictos. No le teman a los conflictos, no le huyen a los conflictos, vamos a enfrentarlos con fe, con amor, con paciencia. Su esposa no es el enemigo, aunque a veces se siente así, ni su esposo. ¿Sale y vale? Pues que Dios les bendiga y nos vemos en un mes. Nos da gusto verlos.